Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí nuevamente en Cortos de Bendición de la Vid, trayéndoles un mensaje de parte de Dios. En el libro de Génesis, cuando el Señor hace el llamado a Abraham, prácticamente lo saca de la tierra de su parentela, lo aleja prácticamente de todos sus parientes, de todos aquellos que formaban parte de su niñez, de su juventud y parte también de su adultez. Pero lo más importante de todo esto es que todos los que hemos leído acerca de la promesa que Dios le hace a Abraham acerca de sus generaciones es muy importante. Pero quizás dejamos pasar un aspecto que es muy determinante. Lo dejamos pasar por alto. Este aspecto es que el Señor le promete que su descendencia va a ser numerosa. Pero en la misma promesa le hace conocer a Abraham de que parte de esas generaciones que van a venir por delante van a ser esclavizadas por mucho tiempo. Estamos hablando de que un grupo de personas que ni siquiera habían nacido, ya el Señor había determinado su esclavitud. Entonces muchos pensarán y dirán, ¿cómo Dios pudo castigarlos a aquellos que ni nacieron? ¿Cómo Dios pudo determinar quizás una vida triste? Porque sabemos que después Israel, al ir a Egipto con José, Jacob y todos sus hermanos, permanecieron muchísimos tiempos, pero los privilegios se acabaron y comenzaron a ser esclavos. Y tuvo que aparecer Moisés para liberarlos. Todo este trayecto de esclavitud que tuvieron fue profetizado por el Señor, fue anticipado por el Señor. Y entonces tú dirás, ¿por qué lo hizo el Señor? La respuesta es muy simple. Porque el Señor es eterno. Porque todo lo que el Señor declara en nuestras vidas está basada en una eternidad. Y el Señor, al declarar las generaciones de Abraham, vamos a entender esto muy bien. Al declarar las generaciones venideras de Abraham, en su eternidad, Él sabía que muchas de estas generaciones se iban a equivocar, que muchas de estas personas iban a fallar y que iban a caer bajo la esclavitud. Tanto es que cuando Moisés manda prácticamente este llamado de libertad a su pueblo, a su nación, y les proclama de que el Señor le había escogido a él para ser su libertador, o su primer libertador, porque nuestro segundo libertador es Cristo Jesús. Muchos de ellos decían que era preferible regresar a Egipto que morir en el desierto. Tanto era la esclavitud mental que ellos tenían, que ellos preferían regresar a ser esclavos y no luchar por esa libertad. Pero qué bueno es del Señor que a nosotros nos permitió, a través del amor de Cristo Jesús, liberarnos de todas esas cautividades mentales, de todas esas cautividades que el Señor en su eternidad, Él sabía que íbamos a caer. De nada vale que nosotros aparentemos algo, si el Señor ya nos conoce. Así como el Señor ya conocía a todas las generaciones que iban a permanecer esclavas en Egipto, y en lo que iban a fallar, cómo se iban a equivocar, a quién iban a levantar sus ídolos, Él también conocía y había determinado una liberación para ellos.
Y así fue como es marcada la liberación en el pueblo de Israel a través de un sacrificio de un pequeño corderito, el cual tenían que haber comido todas sus carnes y no dejar nada. Y esa sangre era puesta en los dinteles de las puertas. Así nosotros mismos hacemos cuando aceptamos a Jesucristo, quien se sacrificó por entero por nosotros, y esa sangre nos permite recibir esa libertad. En la eternidad el Señor ya conoce que tú te equivocaste, que tú estás fallando, y en la eternidad Él ya sabe en qué vas a fallar. En la eternidad Él ya sabe cuáles son las tribulaciones y las aflicciones que tú vas a vivir, que tú vas a atravesar. En la eternidad el Señor conoce todo. Nosotros no podemos darle vueltas a algo que el Señor tiene control. Muchos pedimos que se haga la obra de Dios, que se manifieste la obra de Dios. Hagamos esto para que Dios venga y nos visite, cuando en su eternidad el Señor ya lo hizo por completo. El Señor ya no tiene nada que hacer, ya lo hizo. Los que tenemos que enmarcarnos en ese propósito delineado específicamente para la iglesia de Cristo somos nosotros. Entonces, Dios no se ha equivocado, Dios no se puede equivocar nunca. El que se equivoca es el hombre. La ausencia de Dios produce la maldad, dijo un gran sabio contemporáneo. No es que Dios nos ha dejado, es porque nosotros nos alejamos de Él y no queremos saber nada. Pues este mensaje nosotros les entregamos, hermano, porque estamos viviendo otra vez momentos en donde de nuevo se está tirando esa ansiedad, esos temores, esos miedos de una nueva pandemia. Hermanos, el Señor ya sabía todo eso. Quizás esta no sea la primera pandemia, y no es que queremos ser negativos. El Señor ya conoce todas las pandemias que van a venir por delante, porque en la palabra está especificado. Jesucristo lo dijo, no lo dijo un hombre. Habló de las guerras, de los terremotos, de las hambres, de la escasez, de las pandemias. Habló de todo eso. Cristiano alguno en el mundo no lo va a poder cambiar, porque ya está determinada en la eternidad de Dios de que todo eso ocurra. Así como el pueblo de Israel tenía que caer esclavo, ahora estamos viviendo tiempos en donde estamos quizás esperando la gran tribulación. Y en la eternidad de Dios eso ya pasó. Y solo tú tienes que buscar a Dios, acercarte a Dios, intimar con Dios y con su Espíritu Santo para estar tranquilo. Porque el Señor ya ganó. Él está sentado en su trono. Él ya está reinando. Él ya está coronado. Cuando nosotros logramos entender eso, pase lo que pase en nuestras vidas, lo único que nos queda es mirar arriba y darle gracias al Señor. Por eso nosotros te entregamos esta palabra, hermano, hermana, amigo, amiga, conocido, conocida, y al que lo esté viendo. Y si tú no has tenido un encuentro con el Señor, yo te digo algo. Quizás el Señor ya sabía que ibas a estar mucho tiempo lejos de Él, pero quizás en este momento el Señor ha designado que sea el día para que abras tu corazón y el Señor sea el Señor de tu vida, tu libertador, tu restaurador, tu sanador, y el que provea todo lo que tú necesites de ahora en adelante. Que el Señor te llene de gozo, te llene de paz, de sabiduría y más que todo de la revelación de la santa palabra de Dios, que es la Biblia. Acuérdate, el Espíritu Santo va a caer y va a descender sobre ti y te va a dar la capacidad de mirar quizás con una nueva perspectiva todo lo que te rodea. Porque el Señor ingresa en ti y produce cambios, porque en su palabra dice claramente:
Y con esto vamos a terminar. Que todo lo viejo queda atrás. He aquí, todo es hecho nuevo. Muchas bendiciones y nos estamos viendo en los próximos cortos. De bendición. Muchos saludos a todos. Bye bye.